A todas, bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a estas actividades que lleva adelante la Secretaría de Extensión Universitaria, que es un ciclo de conferencias de Derecho Procesal Penal. El tema que nos convoca hoy es las garantías procesales. En primer término va a exponer Rubén Olchipinti, que es docente titular de nuestra carrera de abogacía, y es el titular del Juzgado de Garantías número 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Seguidamente, también otra docente nuestra, que es defensora oficial, se llama Miriam Ayala, que tiene a su cargo la Unidad de Defensa número 40 de la ciudad de Lanús. La dinámica de este encuentro va a ser una exposición de alrededor de 20 minutos cada uno de los expositores, y luego de ello vamos a abrir a preguntas, las cuales la van a poder formular a través del chat, y los disertantes van a responder las mismas. Doctor Olchipinti, buenas tardes, le voy a ceder el uso de la palabra. Buenas tardes, y en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la facultad por brindarnos esta posibilidad, a la señora decana, María Fernanda Vázquez, al secretario de Extensión Universitario, conjuntamente con su equipo, doctor Fabio Javier Arce, y obviamente a todas aquellas personas que se encuentran conectadas para escuchar el tema de que nos convoca, que es el de las garantías procesales. En primer lugar, y si se me permite, antes de ingresar a desarrollar y definir qué es una garantía, tenemos que hacer mención a la historia de cómo viene desarrollándose este principio de legalidad, de reserva y de razonabilidad. Ya desde Ulpiano se hablaba de que no se establezca más pena que aquella que imponía la ley, pero no podemos pasar por alto, y que últimamente está muy mencionado, Juan Sin Tierra, cuando en el año 1215 estableció en la Carta Magna de Inglaterra que ninguna persona podía dejar de ser libre, podía ser desterrada, podía ir preso si no era en virtud de una orden legal. Continuando con el tema de la historia, podemos desarrollarnos y caer en Montesquieu, quien fue el primero que nos habló de la división tripartita de poderes, en donde marcó bien definidamente la función de este principio, en donde el poder legislativo hacía la ley y los jueces la aplicaban y la interpretaban. Estas diferencias se dieron en Europa, pero no nos olvidemos que nosotros estamos en América. Entonces, a partir del año 1492, cuando los españoles comenzaron a venir en el territorio americano, se encontraron con un derecho preestablecido, que era el llamado derecho indígena. Ellos quisieron imponer el derecho que traían desde España, es decir, de Castilla, el llamado derecho castellano. No lo pudieron hacer y formaron el llamado derecho indiano, que es una mezcla entre el derecho indígena y el derecho castellano. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el problema de las garantías constitucionales. Fíjense qué importancia que tiene el derecho indiano, que se aplicó en nuestro país, aún después de haber entrado en vigencia y de sancionada la Constitución del año 1853. Continuando con el tema de América, no nos podemos olvidar cuando Carlos III dividió el Río de la Plata, o el virreinato del Río de la Plata, en 8 intendencias. De esas 8 intendencias, 3, que eran la de Córdoba, Salta y Buenos Aires, surgieron 15 provincias, de las cuales 13 juraron la Constitución Nacional. Digo 15 porque a partir de 1826, bajo la presidencia de Rivadavia, perdimos la banda oriental, y Buenos Aires hizo uso del derecho de secesión y nos juró la Constitución del año 1853. Pero después de 1810 y hasta 1816 nos seguimos rigiendo por ese derecho indiano que establecía el tema de la ley como algo totalmente natural para la existencia de alguna sanción a aplicarle a alguna persona. Luego de la Declaración de la Independencia en 1816, prácticamente los mismos que la declararon, en 1819 ensayaron una constitución, la Constitución del año 1819. Si bien esa Constitución nunca entró en vigencia, lo que sí plasmaba era el principio de legalidad y era el principio de reserva, tal cual los tenemos hoy estipulados en nuestra Constitución Nacional. Hablaba de que nadie podía ser arrestado sin una orden escrita de autoridad competente, tal como lo marca
nuestra Constitución actual. Hablaba de que no se podía violar el domicilio. La Constitución del año 1826, bajo la presidencia de Rivadavia, estableció no solo eso, sino que se prohibía la confiscación de los bienes y hablaba exclusivamente del principio de reserva. Y hay algo muy importante, ya esa Constitución del año 1826 nos hablaba y nos diferenciaba cuando una persona podía ser detenida infragante y cuando no. Decía que cualquier persona podía ser detenida si era atrapada cuando estaba cometiendo el delito. En el caso de que no lo esté cometiendo, se necesitaba necesariamente que un juez lo ordene de manera escrita y en el término de 24 horas se le debería hacer saber a esa persona los motivos de su detención. Estamos hablando de 1826. Seguimos al año 1853, donde sancionamos nuestra Constitución Nacional. Fíjense que el artículo 15 nos establece que en la nación argentina no hay esclavos. ¿Por qué? Porque acá hay un falso concepto. La Asamblea del año 13 lo que hace no es abolir la esclavitud, sino lo que hace es decir que todos los hijos de esclavos sean libres. Por eso el artículo 15 de nuestra Constitución dice, si queda algún esclavo, va a ser libre a partir de la jura de la presente Constitución. El artículo 16, igualdad ante la ley. El artículo 17 nos habla del derecho de propiedad, nos dice la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y luego caemos en el llamado artículo 18, tan importante que hace el principio de legalidad, donde ninguna persona puede ser penada sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y todo lo que continúa en ese artículo. Pero no podemos dejar de mencionar lo que establece el artículo 19 en su primera parte, cuando habla de las acciones privadas de los hombres, todos lo conocemos, no lo voy a relatar, que es el principio de reserva, pero por sobre todas las cosas, en su parte final, cuando dice ningún habitante de la nación puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Una vez que tenemos establecidos estos principios, el Estado federal, en uno de sus poderes, a raíz de que las provincias son anteriores, estas habían delegado la sanción de los códigos de fondo. Y es acá donde me quiero detener un poquito. Las provincias son anteriores al Estado federal, no hay ninguna duda. Se reservaron para sí algunas competencias. Entre ellas, como dice el artículo 5, asegurar su administración de justicia, y como dice el artículo 121, se reservaron las facultades no delegadas. Dijeron, los códigos de fondo los sanciona el Congreso de la Nación, los códigos de forma lo hacemos cada una de las provincias. Ahora bien, el primer código penal de la República Argentina, que fue la ley 1920, se sancionó el año 1886. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué pasó entre 1853 y 1886. Prácticamente, entonces, nos regíamos así. Hasta el año 1863, y acá le voy a nombrar una persona que todos van a recordar, de la facultad, del ejercicio, de haber leído, Carlos Tejedor. Carlos Tejedor es encomendado por Mitre a raíz de lo que establece la ley 49, y fíjense que todos hablamos de la ley 48, y todos, siempre que hacemos un escrito o recibimos un escrito, vemos hacer uso del caso federal, artículo 14 de la ley 48. Y fíjense que la ley 49 fue la primera en que marcó diferencias entre delitos nacionales y delitos ordinarios o comunes. Pero ¿saben qué? Le solicitaba a las provincias que adhieran, no las obligaba esa ley 49. Recién en 1886 tuvimos nuestro primer código penal. Hubo 2 ensayos más de reforma hasta que en el año 1921 se sancionó la ley 11.759, que entró en vigencia en el año 1922. Ese es el código penal actual con sus modificaciones. Ahora bien, acá surgen una serie de normas de fondo. Ahora vamos al tema de las normas procesales. ¿Cómo venía esto desarrollándose, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Todos hemos escuchado hablar del llamado Código Joffre. Tomás Joffre era un legislador de la provincia de Buenos Aires, quien en el año 1915 sancionó un código que rigió hasta el año 1998. Veo varios acá que estudiaron en mi época y que estudiamos el Código Joffre y ejercimos la profesión por el Código Joffre.
Ese código era un código que, si bien garantizaba en algún aspecto los derechos del imputado, en otro aspecto era muy inquisitivo. Fíjense que el juez era quien investigaba, el juez era la persona que, de considerarlo, ordenaba la detención de un ciudadano, lo indagaba, le dictaba la prisión preventiva, le clausuraba el sumario, le abría el plenario, le producía la prueba y luego le dictaba sentencia. Todo el mismo juez, todo eso lo hacía el mismo juez. Es decir, el que investigaba, detenía, clausuraba el sumario, abría el plenario y aparte tenía dos métodos de prueba que ustedes recordarán, y otros, si no lo saben, se van a enterar, que era la prueba de confesión. Estaba presente en el código con un artículo que hablaba de la prueba de confesión, pero también hablaba de la prueba testimonial. Dos testigos hábiles hacían plena prueba de la responsabilidad del imputado. Todo esto rigió, como ustedes saben, hasta el año 1998. En el año 1998 se cambia un sistema prácticamente inquisitivo hacia un sistema acusatorio. La acción pasa a estar en cabeza del Ministerio Público Fiscal, por otro lado está la defensa y se crea la figura del juez de garantía. Casualmente, la figura del juez de garantía está dada para, obviamente, controlar el proceso, que es de partes, pero también, por sobre todas las cosas, intervenir en aquellas cuestiones cuando puedan verse afectadas las garantías constitucionales. Esas garantías constitucionales son todas aquellas que ustedes ya conocen, llámense intervención telefónica, allanamiento, detención de una persona. Para ir concluyendo y más o menos redondeando este asunto de las garantías y la importancia que tiene, porque fíjense que todos los ciudadanos tenemos las facultades y prerrogativas, que son los derechos que el Estado, la Constitución y el legislador nos da, y cómo nosotros, a través de qué mecanismo podemos hacer valer esos derechos, no podemos pasar por alto que en las diferentes reformas constitucionales no se ha hecho hasta el año 1994, salvo en la Constitución del año 49, que se habló del principio de irretroactividad de la ley y del habeas corpus. Si nosotros tomamos los siglos constitucionales, vamos a ver que en el año 1853 se habló o se protegían los derechos civiles y políticos de las personas, luego se incorporaron los derechos sociales, y en el año 94 los de tercera generación. Pero en el artículo 43 se estipula con carácter constitucional el habeas corpus, la acción de amparo y el habeas data, para que todos los ciudadanos veamos tutelados cada uno de los derechos que consagran nuestra Constitución Nacional. Es decir, que podemos concluir que lo que emerge del artículo 18 de la Constitución Nacional es una garantía sustantiva cuando dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Tenemos una garantía criminal, nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Tenemos una garantía jurisdiccional, nadie puede ser sacado de sus jueces naturales ni juzgado por comisiones especiales. Y tenemos una garantía en la ejecución, cuando se compruebe, se haya realizado ese debido proceso, cumpliéndose con todas las garantías, cómo debe cumplir la pena esa persona. El artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal nos habla de las garantías procesales y cómo se deben llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires. Para ello contamos con la presencia de la doctora Miriam Ayala, que nos va a ilustrar al respecto. De mi parte, muy buenas tardes y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran formular. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Miriam. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada también, como mencionó el doctor Ochipinte, le agradezco a la facultad, a todos sus miembros por confiar en mí y, bueno, invitarme a esta hermosa charla de lo que uno el día a día lo vive y lo practica, ¿no? Con mucho afán. Máxime en tiempos de pandemia, que se está complicando bastante el poder llevar a cabo todo esto. Un placer, Rubén, por poder compartir también esta charla con vos. Y bueno, y así como hizo la introducción el doctor Ochipinti, nosotros contamos en la provincia de Buenos Aires, justamente a través de la publicación del Boletín Oficial el 23 de enero del 97, de un código de procedimiento penal
con todas sus modificatorias y un nuevo procedimiento, en definitiva, totalmente atípico y distinto a lo que se venía planteando. A mí me tocó también estar en el Poder Judicial con el Código de Joffre, que no tenía nada que ver con este código. Y antes de hablarles de las garantías procesales, que es a lo que nos convocaron, me interesaría hacer una breve síntesis de a qué llamamos proceso, ¿sí? Y sería un sistema donde la ley procesal penal va a adoptar cómo se va a aplicar la ley penal, ¿sí? Y para ello vamos a hablar, y por ese motivo, de debido proceso. O sea, podemos decir que vamos a poder hacer un juicio justo. Dentro de este acto procesal, ¿sí? Se van a llevar a cabo acciones por las personas intervinientes en ese proceso. Llámese, vamos a tener un Ministerio Público Fiscal que se va a encargar de la acción, la víctima, vamos a tener un acusado que puede ser a través del querellante o del actor civil, vamos a tener a la persona que esté imputado de un delito, al defensor de y además al juez, estando en la primera etapa, un juez de garantías, y si ya estamos con la causa elevada a juicio o en etapa de plenario, quien va a intervenir va a ser un juez correccional en caso de los delitos correccionales o un tribunal que va a estar constituido por 3 jueces. Considerando además que podemos contar también en un debate oral y público por un juicio por jurado, si es que así el detenido o la persona imputada a un delito que va a ser juzgado, así lo refiere, que prefiere que el juicio por jurado lo juzgue. La dogmática procesal penal también se va a ocupar de analizar ese papel jurídico que le corresponde a todas estas personas que intervienen durante el procedimiento y las reglas que van a tener que llevar a cabo a través de nuestro derecho procesal penal. Ahora bien, dentro de este procedimiento al que les mencioné los actores que intervendrían, contamos con garantías procesales, ¿sí? ¿Qué son las garantías procesales? Bueno, van a ser los modos de poder cumplir los principios de seguridad jurídica, equidad, igualdad ante la ley, la máxima garantía de debido proceso y además así evitar que el Estado, en el ejercicio de su poder punitivo, avasalle estos derechos constitucionales de las personas o de los habitantes. Nuestro autor máximo, para mí, que lo admiro muchísimo, que es el Luigi Ferraioli, ya decía que mientras que las garantías penales estaban subordinadas a la pena en base a los presupuestos sustanciales por la comisión de un delito, las garantías procesales lo que van a permitir es la efectividad de que esas garantías afirmen presunción de inocencia, separación entre acusación y juez, carga de la prueba y el derecho del acusado a la defensa. Yo voy a mencionar algunas garantías genéricas, ya que claramente contamos con muchas garantías y cada una de ellas además van a relacionarse con otras o van a desprenderse otras de las mismas. Y el más importante es el derecho de defensa. ¿A qué decimos por derecho de defensa? Bueno, va a ser la facultad que tiene cualquier persona, ¿sí?, de contar con el tiempo y los medios necesarios para poder ejercer justamente su defensa ante un proceso en el que se encuentre involucrado. Ya que nadie puede ser privado justamente de este proceso y en ningún estado del proceso. La persona que se encuentra involucrada justamente lo que va a tener que ser es informada inmediatamente y por escrito de la causa y las razones de por las cuales está detenido en caso de que sea detenible el delito. Le va a asistir el derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y de su confianza,
a ser asesorado por este y en caso de estar citada, ya sea que sea citada porque se encuentra en libertad o que él mismo se encuentre detenida por autoridad competente. Es decir, que este derecho de defensa va a surgir desde el primer momento que se lo vincula a una persona con la comisión de un delito. Entonces, existiendo la imputación de un delito, van a ser el derecho de defensa. Yo dije recién que el imputado tiene derecho a tener comunicación con un defensor, ¿sí? Con una persona de su confianza. Este defensor puede ser un defensor de la matrícula, ¿sí? Un defensor particular, así como se lo conoce, quien va a tener que aceptar el cargo legalmente en el expediente. ¿Qué sucede para aquellas personas que no cuentan con un abogado de confianza o no tienen los medios para poder afrontar uno de ellos? Bueno, justamente el Estado lo que va a hacer es proveerle, ¿sí?, de un abogado que va a ser un defensor oficial, que se lo llama defensor de pobres y ausentes. En mi caso particular, yo soy defensa pública, con lo cual nosotros tenemos estipulados turnos, durante el cual, en el transcurso de todo ese turno, todas las personas que quedan privadas de su libertad, si no ponen un defensor de la matrícula que acepte el cargo en el expediente y que tome el expediente a su cargo, justamente el defensor oficial, la tarea que cumple es de defender a todos estos ciudadanos que por cuestiones económicas no pueden afrontar un abogado particular. Lo cual, bueno, en la provincia de Buenos Aires y en el departamento de Lanús, que es donde yo hoy ejerzo, se hace bastante engorroso porque son muchos detenidos durante el turno de 15 días, ¿sí? Nosotros ahí en Lanús somos muy poquitos defensores, estamos de turno 15 días y un mes descansamos, y durante esos 15 días estamos teniendo entre 50 y 60 detenidos, lo cual hace a la sumatoria de durante todo el año, en un descanso solo de un mes, de un número bastante importante para llevar a cabo tan pocas personas de defensores que hay en Lanús. Bueno, ¿cuál es la función de este defensor? O sea, ¿para qué tiene que tener una persona un defensor? Bueno, justamente lo que va a hacer el defensor, además, va a ser cuando este imputado deba estar en juicio, ¿sí?, lo que va a hacer justamente es completar la capacidad de esta persona, porque el defensor es un abogado que justamente lo que tiene es entrenamiento en derecho, que se supone que cualquier persona normal que cae detenida no tendría este entrenamiento. En líneas generales, ¿sí?, ¿verdad? Puede suceder que una persona ya sea profesional, pero en principio lo que va a hacer el defensor justamente va a ser eso, completar esa capacidad para que la persona pueda defenderse en juicio. Y ya el artículo 18, como bien lo mencionó el doctor Ochipinti, nos habla de derecho de defensa, ¿sí? Y inclusive también todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que se incorporaron a partir de la Constitución de 1994, también nos habla justamente de defensa. De ese derecho de defensa, justamente lo que va a derivar es la defensa técnica eficaz, ¿sí? O sea, de derecho de defensa en un juicio. ¿A qué me refiero con defensa técnica eficaz? Bueno, a el derecho a la protección judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, al derecho a un recurso. ¿Qué pasa con este principio procesal de derecho de defensa? Bueno, de él va a derivar otro principio también, que es el principio de inocencia, ¿sí? Que ahora más adelante les voy a mencionar de qué se trata. Pero bueno, además otro de los derechos que tiene el imputado es, una vez que cae detenido, de no declarar en contra de sí mismo, ¿sí? Durante el proceso del imputado debe gozar y goza del principio de inocencia. Y nada debe probar. Justamente nadie debe intentar obligarlo a colaborar siquiera con un interrogatorio para que ayude en la investigación, ¿sí? Por ejemplo, no puede ser inducido, engañado, violentado, ni obligado a producir prueba.
Entonces, ¿qué sucede con la declaración del imputado en caso de que preste declaración durante el proceso? Justamente no va a ser tomado como un medio de prueba, sino lo que tiene que ser es tomado como un medio de defensa, ¿sí? Bien, yo les mencioné que dentro del derecho de defensa surge o se relaciona el principio de inocencia. ¿Y a qué nos referimos con el principio de inocencia? Justamente esta es la máxima garantía que posee toda persona que se encuentra imputado de un delito en el proceso penal acusatorio en el que nos encontramos a través de este nuevo Código de Procedimiento Penal. Y lo que va a permitir este principio de inocencia es conservar el estado de no autor, ¿sí? En tanto no haya una resolución judicial que así lo dictamine. Y además, nadie debe construir su inocencia. Solamente una sentencia puede decir si una persona es culpable o inocente. Y debe haber un grado de certeza para determinar que esta persona es culpable, ¿sí? Y esto va a ser a través de pruebas obtenidas debidamente. O sea que el imputado, desde el primer momento, va a gozar de una presunción de inocencia iuris tantum. ¿Qué significa esto? Significa que se admite prueba en contrario. Y que en el proceso se debe realizar la actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada. Las pruebas deben tener intervención judicial en juicio oral y público, deben posibilitar el principio de contradicción, que ahora mencionaré de qué se trata el principio de contradicción. Las pruebas deben haber sido producidas con las debidas garantías procesales y además haber sido valoradas libremente con criterio por jueces ordinarios, independientes e imparciales. Otra de las garantías procesales que contamos es la garantía del debido proceso, que más o menos ya, como se va relacionando, algo pudieron rescatar de lo que dije recién en el derecho de defensa en juicio, pero lo que justamente tiene por objeto es el resguardo de una serie de principios y garantías que contempla nuestra Constitución. Justamente como mencioné antes, a partir de la Constitución de 1994, fueron incorporadas por todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y justamente lo que busca el debido proceso es preservar que ningún justiciable pueda ser privado de un derecho sin que se cumpla previamente con el procedimiento regular que marca la ley. Debe consagrarse pautas mínimas que prevén los derechos y garantías constitucionales. El derecho a ser juzgado por un juez imparcial, la oralidad y la publicidad, el derecho a las pruebas, entre otros. Y por último, las últimas garantías genéricas de las que le mencioné, es el derecho a la tutela jurisdiccional. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a tener 4 derechos. El derecho al proceso, o sea, todas las personas tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional. El derecho a la justicia, el derecho a de poder formular peticiones, instar la acción de justicia. También tienen el derecho a obtener resolución de fondo fundada en derecho. Derecho a los recursos legalmente previstos y derecho a la ejecución de las sentencias judiciales. O sea, que la sentencia judicial no sea solo una resolución, ¿sí? Sino también estas deben ejecutarse. Anteriormente, cuando hablamos del derecho de defensa en juicio, yo les mencioné que había un principio que se relacionaba que tenía que ver con el principio de contradicción. ¿A qué me refiero con principio de contradicción? Bueno, tiene que haber una imputación, una intimación y un derecho a audiencia. ¿Qué significa esto? Una imputación. Debe haber por parte del Ministerio Público Fiscal una imputación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, ¿sí? Una intimación vendría a ser hacerle saber, intimarlo, ¿sí? Y que sea conocida justamente por la persona imputada del delito de estos hechos. Y con respecto al derecho a audiencia, me refiero a que tiene el derecho a ser oído, a tener integridad, a que no se le realicen tormentos,
abstenerse a declarar sin que eso sea presunción en su contra, aprobar y controlar la prueba, ¿sí? Debe tener igualdad de armas, tanto el imputado como el acusador. Hablamos también de principio acusatorio, que justamente es lo que nos regla en este código de procedimiento al que estamos establecidos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el ejercicio y mantenimiento de una acusación diferente al juez que va a juzgar a esta persona, la división del proceso en dos fases, que son las tareas propias de la investigación y luego las tareas propias de lo que tiene que ver con el debate oral y público, la aplicación del principio reformatium perius, donde el juez revisor nunca va a poder empeorar la situación del imputado en cada decisión que tome. Y con respecto al juez imparcial, al que se menciona anteriormente, también como principio que se desprendía de una de las garantías procesales, tiene que ver con que ese juez que vaya a resolver tenga un interés totalmente ajeno a la persona que va a resolver, ¿sí? Que la resolución tiene que ser aplicada en cuanto al ordenamiento jurídico, ya sea subjetiva o objetivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Y que sea imparcial. Y significa que si el juez tiene una situación de amistad, enemistad, razones de parentesco, o una razón de interés específico en esa resolución de conflicto con respecto al imputado, justamente lo que debe hacer el defensor, en su caso el imputado, es recusarlo, ¿sí? Para que no tome intervención, porque de lo contrario su resolución no sería imparcial. Y dentro de estas garantías genéricas, podemos mencionar también que debe existir la garantía de igualdad, así como lo mencionó el doctor Ochipinti, y la garantía de publicidad. ¿Qué significa esto? Que todos los juicios deben ser orales y públicos, porque si no pasaríamos de nuevo, como el Código Joffre, a un juicio escrito. Y la idea es que durante el debate oral y público se produzca toda la prueba y se pueda controlar esa prueba, sin perjuicio de la prueba que haya sido durante la primera etapa por escrito. Lo cierto es que durante el debate oral y público lo que se va a hacer es reproducir toda la prueba, donde los jueces van a poder escuchar a todos los testigos, salvo aquellas pruebas que debieron haber sido prueba anticipada. ¿Qué sería una prueba anticipada? Por ejemplo, ante un delito de abuso sexual, una cámara Gesell a una menor, eso se hace anticipadamente durante el transcurso de la investigación, y justamente no va a suceder en el debate de que se le interrogue a la menor. ¿Sí? Esto sería un ejemplo de prueba anticipada, y es el único caso que no sucedería en el debate oral y público la reproducción de esta prueba. Sin perjuicio de que los jueces van a tener posibilidad de escuchar esa cámara Gesell, del interrogatorio de la menor, en realidad de la entrevista con la menor, y poder tomar sus decisiones con eso. Así que bueno, no sé si con esto pudimos más o menos cerrar. Yo les cuento cómo es en la práctica para que se vea más claro y no tenga que ser todo teórico, pero lo que sucede es, entrando una persona detenida, lo primero que sucede, va a tomar intervención un defensor, el Ministerio Público Fiscal le va a hacer saber cuál es la imputación que se le adjudica. Ahí el defensor lo que va a hacer es darle un consejo, si es conveniente declarar o no, en base a la estrategia de defensa. Una vez finalizado ese acto, se van a ir investigando el Ministerio Público Fiscal, ya sea pruebas por parte de la defensa o pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal. La defensa puede ofrecer testigos claramente durante toda la investigación, y una vez que el fiscal considera que no tiene más pruebas para reunir, va a pedir la elevación a juicio. Una vez pedida la elevación a juicio y que el juez así lo resuelve, la causa entra en la siguiente etapa y ya entraríamos en la etapa de debate oral y público. Bueno, creo que con eso más o menos se pudo cerrar un poquito de qué se trata el proceso. Es mucho más amplio, pero bueno, si quedó alguna duda, bueno, se responderá en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ayala, muy clara en su exposición, al igual que
doctor Rubén Chipinti. Invitamos a los participantes a realizar a través del chat cualquier duda que crean conveniente. Tenemos una pregunta que va a leer el doctor Ezequiel del Valle. Por favor, Ezequiel, ¿le podrías leer la pregunta a los disertantes? Buenas tardes a todos y a todas. Clarísima la exposición de ambos disertantes. Hay dos consultas. Una es de Fernanda Caramés. No dice a quién está dirigida, pero entiendo que lo podría contestar cualquiera de los disertantes. Y dice: la posibilidad del imputado de elegir ser juzgado por juicio por jurado, ¿tiene naturaleza jurídica de garantía? Considerando que no todas las provincias tienen previsto el juicio por jurado. Bueno, doctora, si me permite. Sí, obvio. Muy interesante la pregunta de María Fernanda, o de Fernanda. Desde el punto de vista constitucional, ya desde el año 1819, más la Constitución de 1826, hablan del juicio por jurado. También fue plasmado en la Constitución de 1853. Eso de que las provincias delegaron y se reservaron para sí la sanción de los códigos de forma, es decir, le dijeron al Estado federal: vos decidme qué pena va a tener un homicidio si lo considerás delito en cada una de las provincias, es decir, cuánto va a tener en Salta, en Tierra del Fuego, en Mendoza, Buenos Aires. Ahora, la forma, la manera de cómo lo voy a aplicar, me corresponde a mí. De ahí que hay provincias que tienen juicios por jurados mixtos, como Córdoba, la provincia de Buenos Aires que tiene un procedimiento de juicio por jurados para todos delitos mayores a 15 años, siempre y cuando no se renuncie a esa posibilidad. Y hay provincias que todavía no lo han instrumentado, pero vamos más allá de las provincias. El Estado federal tampoco lo tiene reglamentado, ni siquiera en el nuevo Código de Procedimientos en Nación, como un instrumento o una metodología para delito determinado y ponerlo en funcionamiento. Siendo facultad de cada una de las provincias, son ellas, para mí, en mi humilde opinión, quienes deben determinar la forma de cómo aplicar, es decir, qué mecanismo, qué procedimientos utilizar para aplicar el código de fondo. Por eso hoy contamos con provincias que tienen un procedimiento netamente escrito, otras que tienen prácticamente mixto y otras que tienen oral. Otras que tienen juicio por jurados para muy pocos delitos y muchas veces, y esto sucede en la práctica, muchos defensores prefieren que su asistido, en orden al delito que se le imputa, sea juzgado por un juicio por jurado y la pena de ese delito no alcanza para que pueda ser juzgado de esa manera. Un caso en discusión que se dio hace poco fue con el desgraciado hecho en Quilmes, en donde una parte de los letrados, defensores, decía: dejá que la calificación siga siendo homicidio simple, con dolo eventual, de esa manera podés pedir un juicio por jurado y lo más factible es que el pueblo vote no culpable, y que te lo lleven a un exceso en legítima defensa donde no contás con la posibilidad de ir a un juicio por jurado. Y termina el procedimiento, como bien dijo la doctora, el fiscal indaga, la defensa declara, no declara, clausura, se eleva a juicio, y bueno, y según cómo se eleve a juicio va a haber, si se eleva como exceso, no va a haber posibilidad de realizar un juicio por jurado. En mi humilde opinión, creo que la voluntad del pueblo en todo proceso es fundamental, y la instrumentación del juicio por jurado le hace muy bien a la justicia y yo creo que a la sociedad en general. Porque ahí la sociedad va a tomar partido, va a tomar parte y va a tener que decidir en qué caso concreto, misma la sociedad, son todos legos, no vamos a hablar ahora de quiénes pueden ser jurados y quiénes no, pero las personas que son jurados tienen que reunir una serie de requisitos, por ejemplo, no pueden ser abogados. Entonces, hay una serie, cómo se los clasifica y cómo se los selecciona. Es importante la selección de los jurados, y ahí es muy importante la función del fiscal y del defensor. La doctora tendrá experiencia en eso y lo va a poder decir. Si una persona sufre un homicidio cuando iba a trabajar a las 6 de la mañana, dentro del jurado, el fiscal va a tratar de buscar a personas que a las 6 de la mañana salgan a trabajar para que vean el riesgo con el cual
se somete. Y la defensa va a tratar de buscar personas que no viajen en colectivo de alguna manera para que no lo condenen. Es decir, eso es lo que tiene de bueno. El ida y vuelta de cómo seleccionar los jurados es muy importante en una avanzada que hizo nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que como bien dijo la doctora Ayala, tiene la garantía de la contradicción, de la publicidad, de la celeridad y de la inmediatez, cosa que antes no ocurría. Discúlpeme si me extendí, pero la pregunta da para eso y creo que es fundamental el tema del juicio por jurado y si se podría instrumentar en el Estado Nacional, como así también en cada una de las provincias, en mi humilde opinión sería muy útil, no solo para el Poder Judicial, sino también para la sociedad. No sé qué opinan otros, pero bueno, esa es mi opinión personal. Muchas gracias, doctor Echipinti. Hay otra consulta, que es de Cecilia Marina Rojas, que dice lo siguiente. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se está manejando en estos tiempos difíciles en cuanto al derecho de acceder a una resolución judicial? Uy, acá sí me voy a apasionar. Desde el día número 1 de la pandemia, nosotros no dejamos de trabajar. Hemos trabajado hasta las 10 de la noche en la primera tanda de la pandemia. No se dejó a nadie sin que se lo asista. Sobre todo los imputados, se le ha presentado a todos reconocimientos médicos porque su gran mayoría tenía problemas de salud y se les solicitó los arrestos domiciliarios. Esto que se veía en la tele, en la cual no comparto, cuanto que todos habían salido en libertad con arrestos domiciliarios a raíz de la pandemia del COVID, claramente eso no sucedió, porque les puedo asegurar que en 250 detenidos más o menos que tengo en Lanús, creo que si salieron con arresto domiciliario fueron 3 detenidos, y de los 3, una de las detenidas era con un problema de salud muy grave y que ya estaba pedido el arresto domiciliario desde principios del inicio de la causa. Otro señor terminó con arresto domiciliario porque estuvo internado con COVID y estuvo a punto de morirse, y con lo cual cuando le dieron el alta después de un mes de internado, está con arresto domiciliario en su casa. Y otro caso más que ahora la verdad no recuerdo, pero durante la pandemia no se dejó de trabajar, intentamos implementar todos los medios, aquellos que no tenemos, las entrevistas con los detenidos, muchas veces se hace a través del celular por videollamada o por un sistema que nos dieron desde Procuración que se llama Microsoft Teams, y son personal policial que les presta sus propios celulares para que podamos hacer estas videollamadas con los detenidos. Y después su gran mayoría los traen hacia la defensoría, sin perjuicio de que no se debía tener contacto con las personas. Los detenidos fueron atendidos en la defensa pública, absolutamente todos. Al principio estuvo complicado porque las personas no tenían ni siquiera barbijos, después se los empezaron a proveer las mismas comisarías, los barbijos. Hoy ya vienen todos con barbijos cuando caen detenidos a los turnos. Yo ya voy por el 6º turno en pandemia, y nunca se dejó de trabajar. La verdad que creo que la justicia en esta situación se adaptó absolutamente a todo. Esto de que no hay contacto con los familiares, porque no hay contacto personal, se les brindó una dirección de mail a todos, y desde la Defensoría General se le ofreció a todos los detenidos nuestros celulares oficiales, con lo cual tienen la respuesta automáticamente en el día que hacen se cuestionan, ¿no? Porque ellos tienen posibilidades, en su gran mayoría, en todos los penales, de contar con un celular para poder comunicarse con nosotros. O sea que en líneas generales creo que están más comunicados que antes de la pandemia, porque antes ellos debían mandar por oficio escrito de puño y letra, de que querían un comparendo con la defensa, y hasta que el camión podía subirlo para traerlos a la defensoría, podían pasar meses. Bueno, hoy tienen el contacto con la defensa directa el día a día. No sé si respondí la pregunta. Sí, clarísima la exposición.
Hay algunas consultas más en el chat, aparte de los agradecimientos y elogios a los dos disertantes. Una consulta que la realiza María Eugenia, que dice: buenas tardes, quisiera saber qué diferencia hay entre el debate oral y el juicio oral. Doctora, no sé, si quiere es para usted, pero bueno, si quiere se la dejo, no tengo problema. Sí, debate oral y juicio oral es exactamente lo mismo. Se puede utilizar de las dos formas las palabras, es lo mismo. Debate oral y juicio oral significa lo mismo. Significa que ante un tribunal o un juzgado correccional, en base al delito que se esté juzgando, se haga todo en forma oral, tanto la prueba, o sea, vayan todos los testigos a declarar delante del juez o del tribunal, y ahí va a haber pruebas que van a estar incorporadas por lectura, por su imposible reproducción, y eso lo establece el Código de Procedimiento también en el artículo 366, qué pruebas tanto el juez como el tribunal puede darle lectura ante el debate oral y público, y después se escucha a todos los testigos. Bien, le podemos agregar, si me permite, doctora Ayala, sí, que quizás la confusión viene de la lectura del código, cuando dice que si el fiscal encuentra elemento para el ejercicio de la acción, conforme al artículo 334, elevará la causa a juicio oral. Entonces, ahí es donde el fiscal tiene elementos para ir a juicio oral. Y debate oral es, como muy bien dijo la doctora, es cuando se reproducen las pruebas, cada una de las partes, ante el tribunal o juez correccional, para que luego se llegue a un veredicto y posterior sentencia. Hay algo muy importante que trajo nuestro código, que la doctora lo ha mencionado, que es la posibilidad que tiene un particular damnificado, que en la ciudad autónoma capital, en la Justicia Nacional se llama querellante, de que en caso de que el fiscal pida el sobreseimiento y esté legalmente constituido, ¿no? Hay que darle traslado, el juez de garantía le tiene que dar traslado al fiscal general, y si el fiscal general no está de acuerdo, el fiscal seguro que va a acusar. Pero si el fiscal general está de acuerdo, hay que darle traslado de la IPP al particular damnificado, y puede hacer el requerimiento de elevación a juicio. Y esto es muy importante porque es un derecho ya que se le está garantizando a la víctima de un proceso, cuando el fiscal no quiere hacer la elevación a juicio, o no quiere, no encuentra elementos para llevar adelante, o él estima que no los hay. El particular damnificado puede hacer el auto de elevación a juicio y se le correrá traslado a la defensa conforme al artículo 336 y seguirá el proceso en forma normal. Esto también es muy importante, es una de las últimas reformas, y ahora se está tratando en la legislatura, que ya tiene media sanción, otra reforma más respecto de los derechos de las víctimas, que tanto se habla. Lo que yo quiero aprovechar es para aclarar que nosotros estamos constantemente recibiendo noticias de índole nacional por los canales nacionales, y muchas veces se refieren a leyes nacionales. Nosotros tenemos que tener presente lo que vivimos en la provincia de Buenos Aires, o aplicamos o trabajamos con el código de forma de la provincia de Buenos Aires, que muchas veces esas leyes no rigen en materia procesal para nuestra provincia, hasta tanto la legislatura de la provincia adhiera a la misma. Caso concreto, que lo tuvo que zanjar la Corte, es la ley del derecho a las víctimas, en algunos casos puntuales, que se encontraban en la etapa de ejecución, cuando se armó esta gran cuestión del habeas corpus del mes de abril del corriente año. A eso me refiero, que fue una corriente muy sólida, entonces había que determinar si era aplicable o no la ley nacional, y la Corte zanjó esa posición. Bien, no sé si hay más preguntas. Ahí vamos a leer las últimas dos preguntas. Walter Córdoba consulta: cuando se eleva a juicio, ¿esa sentencia puede ser recurrida? A ver, yo contesto. Si se eleva a juicio, no hay sentencia. La elevación a juicio es la etapa intermedia. Es decir, el fiscal encuentra que hay elementos para el ejercicio de la acción, eleva la causa a juicio. Se le corre traslado a la defensa. La defensa en 15 días puede oponerse o no. Esa es una estrategia de la defensa. Se concluyó que se eleva la causa a juicio. Es una causa de índole criminal. Si es un delito hasta 15 años, el tribunal
la puede resolver un solo juez, salvo que sean delitos contra funcionarios públicos o especialmente establecidos que lo tiene que hacer el tribunal. Si son delitos de más de 15 años, lo tiene que hacer el tribunal en pleno, siempre y cuando hayan renunciado a que ese sea un juicio por jurados. El artículo 22 bis establece que en el requerimiento de elevación a juicio, cuando se trate de un delito cuya pena con la calificación legal exceda los 15 años, el defensor y su asistido pueden manifestar su negativa a la realización de un juicio por jurado. Si lo hacen, el juez de garantía está obligado a hacerlo comparecer o, en este caso, instrumentar alguna metodología de estas características para preguntarle al imputado si está de acuerdo o no con la renuncia al juicio por jurado. En ese caso, el procedimiento seguirá ante 3 jueces que oportunamente harán el debate o no, o pueden llegar a hacer un abreviado. Pero solamente es unipersonal cuando el delito es hasta 15 años. Es decir, hasta 6 años es correccional, un solo juez. Si es de 6 a 15 años, del tribunal, salvo que sea un delito expresamente determinado por ley, puede intervenir un solo juez. Y si es de más de 15 años la pena, tienen que intervenir los 3 jueces, si va a ser un juicio por el tribunal, y si no, también puede optarse por que se haga por juicio por jurado. Es decir, la etapa intermedia es cuando se eleva a juicio. La etapa intermedia no significa que haya una sentencia. Simplemente para que entendamos, es la llamada semiplena prueba e indicios vehementes de que fulano de tal ha cometido un delito determinado. Luego se lo va a juzgar, es donde se abre el debate. El fiscal dice, va a tratar de probar que fulano de tal hizo tal cosa. El defensor va a decir, va a tratar de probar que todo lo que dice el fiscal no es así, y va por la absolución. Se produce la prueba de la fiscalía, de la defensa, y luego el tribunal dicta, hace el veredicto con la sentencia. También puede haber un acuerdo de juicio abreviado, donde las partes están de acuerdo en la calificación legal y el fiscal ofrece una pena y también están de acuerdo. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros y no haya ninguna ilegalidad manifiesta, el juez, acá sí, el juez, que puede ser cualquier juez, puede ser juez de garantía, juez correccional o juez criminal o tribunal, pueden aceptar ese juicio abreviado y no se abre al debate. Y acá aprovecho para redondear el tema de lo que muy bien explicó la doctora. Que haya una sentencia condenatoria no significa que se haya violado el estado de sigue siendo inocente esa persona. Los tratados internacionales consagran el doble conforme, la necesidad de que al menos haya 2 sentencias. Pero aún así, lo único que puede decir que una persona es, vamos a utilizar la palabra clásica, culpable, es la cosa juzgada material. Cuando esa sentencia ya no se le pueda realizar o no se le pueda implementar ningún tipo ni ninguna clase de vía recursiva. Es la llamada sentencia firme, cosa juzgada material. Y de ahí, fíjense que surge el principio de la garantía constitucional de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, mismo sujeto y mismo objeto. Eso es tan importante que consagra nuestra Constitución Nacional. Para que se dé ese principio, que se rompa el Estado, porque más que un principio del Estado de inocencia, tiene que existir una sentencia firme que diga que esa persona es culpable. Firme significa que no puede ser revisada por ningún órgano de nuestra Constitución. No sé si contesté la pregunta. Clarísimo, doctor Chipinti. Vamos a leer la última consulta que está dirigida a los 2 expositores. La realiza Nicolás Duarte y dice, ¿podrían aventurar alguna teoría del por qué la no instrumentación del juicio por jurado? Yo te lo contesto, son cuestiones políticas, son de política criminal y de política procesal. No sé, eso es porque quien crea las normas de procedimiento es el Poder Legislativo. Es decir, los jueces en nuestro país
interpretamos y aplicamos las normas que no se crean, que no crea el Poder Judicial, las crea otro órgano del Estado que es el Poder Legislativo. Y los códigos de procedimiento los realizan los poderes legislativos de cada una de las provincias y también el Poder Legislativo de la Nación. Ahora, ¿cuál fue el interés que tienen en mira los legisladores para no instrumentar el juicio por jurado? Sinceramente no te lo puedo responder. Para mí, en lo personal, desde el año 1853 a la fecha, y muchas provincias lo están instrumentando, realmente tienen muy buena repercusión. Creo que en un futuro la mayoría de las provincias lo van a adaptar porque es la sociedad quien está pidiendo que se instrumente el juicio por jurado. Creo que las personas, los ciudadanos, son los que quieren participar y comprometerse cada vez más con la justicia. Y si vos me preguntás, la respuesta tiene una sola palabra. Para mí es una cuestión de índole política, en los diversos procesos, porque nosotros no nos tenemos que olvidar en nuestra historia cómo nacemos, cómo venimos. Yo les expliqué que teníamos en la ley 49, que tendría que ser un código para toda la nación, dejaba librado a las provincias que lo acepten o no lo acepten, es decir, que una provincia podía tener un delito para el homicidio, una pena, y en otra provincia otra pena, ¿entienden? Cuando eso debería ser unificado, que el Código Penal que tenemos hoy es de 1921, se sancionó en 1921 y empezó a regir en abril de 1922, se le realizaron modificatorias. Fíjense que constantemente el derecho va evolucionando, se van creando delitos nuevos, ¿no? Fíjense que hasta hace 50 años usted se le hubiese imaginado que un legislador diga en la Cámara de Diputados, vamos a penalizar de tal año a tantos años a quien violara un mail. Lo iban a mirar como diciendo, este hombre está loco. ¿Qué es un mail? Bueno, hoy existe todo eso de los delitos cibernéticos. El derecho quizás va un poco más atrás de todo eso. Pero la respuesta del juicio por jurado para mí adolece a políticas del Estado federal, porque el Código Procesal de la Nación lo hace el Congreso de la Nación. Tengamos presente eso. Hay un Código Procesal de la Nación y hay un Código Procesal que hace cada una de las provincias. El Código Procesal Penal de la Nación rige en la justicia ordinaria de Capital Federal y rige para toda la justicia federal del país. Eso también hay que diferenciarlo. Pero la verdad, a la pregunta esa, la respuesta tiene que ser que debe adolecer a cuestiones netamente de índole de política criminal en cada una de las provincias y en la etapa del proceso en la cual se encuentra el país. Pero igual quédese tranquilo, a quien me hizo la pregunta, o tranquila, que no tengo ninguna duda que se está avanzando cada vez más hacia el juicio por jurados. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, la verdad que existen varias preguntas, pero lo pautado con la actividad era aproximadamente una hora 10, así que vamos a dar por finalizada esta actividad, agradecer la presencia de muchísimos docentes, que no los quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar algunos seguramente, pero hay muchísimos docentes de nuestra querida facultad siguiendo esta actividad, muchísimos graduados, muchos alumnos, y también hacer mención, pasar un aviso parroquial, que la semana que viene vamos a seguir con el proceso correccional y criminal, donde van a estar dos profesores también de nuestra facultad, magistrados, uno de un tribunal oral, otro de un tribunal correccional, y vamos a poder seguramente seguir profundizando estos temas que han sido relacionadas con esas áreas del derecho procesal. Agradecerle al titular de la materia de derecho procesal, el doctor Jorge Tristán Rodríguez, quien fue el que nos inició en estas charlas. Se realizaron a propuestas de él. Y especialmente agradecerle a la doctora Miriam Ayala por su compromiso con la docencia, con las actividades de nuestra facultad, al doctor Rubén Ochipinti también por su generosidad en acceder cada vez que lo convocamos a nuestras actividades. Y bueno, básicamente es un orgullo para nosotros como facultad contar con la presencia de todos y todas quienes nos acompañaron hoy,
y espero que nos sigan acompañando porque la facultad se va engrandeciendo de a poco gracias a este tipo de actividades, a este tipo de concurrencias, a estos compromisos, y estamos pensando en ser una facultad cada vez más abierta, más inclusiva, más dirigida a la comunidad en general, y se abordan todos los temas, no solo cuestiones penales, sino también cuestiones que tienen que ver con varias áreas del derecho y cuestiones extracurriculares también. Así que vamos a dar por finalizada la actividad, el día de la fecha, y los esperamos en futuras actividades. Muchísimas gracias a Bueno, todos. muchas gracias a ustedes. A Gracias. ustedes por invitarnos. Sí, y por escucharnos, a todos los Sí. que se presentaron. Muchas gracias. Chao, que tengan buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas Chao. noches. Gracias.